Dios te bendiga grandemente. En Génesis capítulo 12, Dios revela el llamado que le hace a Abraham. Dios le dice: sal de tu casa, de tu parentela, de la tierra de tu padre. Sé que muchos se preguntarán: ¿cómo hago para descubrir el llamado de Dios en mi vida? El llamado de Dios vino a Abraham, pero consigo trajo una demanda. Sé que para muchos el hecho de que Dios nos hable y nos revele su llamado es algo maravilloso. Pero en la Biblia, los hombres que fueron llamados por Dios fueron personas que no esperaban que la voz de Dios les revelara tal llamamiento. Cuando Dios llamó a Abraham, su llamado trajo consigo una demanda. Abraham tenía que abandonar su comodidad. El llamado de Dios es un llamado que reta nuestra fe. El llamado de Dios muchas veces no parece la mejor oferta laboral, empresarial o la mejor oferta de emprendimiento. El llamado de Dios está hecho para gente que finalmente va a rendir ante los pies del Señor sus propios planes, proyectos y sueños. Dios llamó a un hombre en Génesis capítulo 37, llamado José el joven, que a sus 17 años, a través de 2 sueños que Dios le da, le revela que había un propósito del Señor en su vida. En estos sueños estaba revelado que en un momento dado sus hermanos, su padre y su madre iban a estar dependiendo de él. Sin embargo, Dios utilizó aún la envidia, la ira y el desprecio de sus hermanos, para que con esto José pudiera salir de la casa de su padre, ser destetado de su padre y encaminarse hacia el lugar donde iba a cumplir ese propósito. Dios permitió que las mismas circunstancias se convirtieran en la vida de José como un vehículo que lo transportaría hacia el lugar donde Dios quería llevarlo para cumplir allí y materializar ese llamado. Como en la vida de José, el llamado parece atractivo. Sin embargo, esto no evita la gran demanda, exigencia y reto de fe que consigo este llamado trae. Dios llamó en Éxodo 3 a un hombre llamado Moisés. Dios se le revela a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés se acerca a ver esta gran visión y la voz de Dios se le aparece y el llamado de Dios llega a la vida de Moisés. Dios le dice: tengo un llamado, te necesito de regreso a Egipto. ¿Qué implicaba este llamado en la vida de Moisés? Implicaba que Moisés tenía que abandonar el lugar donde había vivido como extranjero por 40 años. Implicaba que tenía que abandonar la labor que había ejercido como pastor de las ovejas de su suegro Jetro durante 40 años. Esto implicaba que Moisés tenía que enfrentar situaciones de su pasado, ya que él había huido de Egipto por amenazas de muerte. Esto implicaba que Moisés tenía que ir a ayudar al pueblo hebreo, a la casa de sus hermanos, un pueblo, un hogar, una familia, una descendencia que hacía 40 años atrás le había rechazado. Ahora tenía que enfrentarse a un nuevo faraón de frente y decirle: así te dice Dios. Una vez más, un hombre de Dios no buscó descubrir el llamado que Dios le hizo. Una vez más, es Dios quien toma la iniciativa, y en el día que menos lo pensó Moisés, se le apareció y lo llamó. No te afanes. Si eres una persona que quiere servirle a Dios, finalmente y de antemano, Dios conoce el llamado que Él te tiene. Muy seguramente, quizás en el día que menos lo esperas, la voz de Dios llegará a tu vida de la forma para revelarte ese llamado. El llamado no depende de nosotros. El llamado a servirle a Dios en algo específico es de la autoría del que hace el llamado, que es Dios. Así como Dios irrumpió en la vida de cada hombre a quien llamó, muy seguramente
Dios te visitará. Aquí lo importante es que Dios te conoce. Así como Dios le dijo una vez al profeta Jeremías: yo te conozco desde el vientre de tu madre. Yo te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Dios te llamó y te conoció. Esto lo hizo Dios en su mente antes que tú nacieras. Dios es quien llama, capacita y envía. Dios llamó a Abraham y lo preparó en el camino hasta llevarlo y materializar su llamado en Canaán. En ese trayecto, desde su tierra hasta Canaán, Abraham fue probado y en cada prueba estaba siendo capacitado hasta llegar a materializar el llamado de Dios. Dios llamó a José a través del talento que Dios mismo les había dado a él y a su familia, a través de sueños. Lo saca de su casa, lo pasa por la escuela del desprecio, de la envidia, la calumnia, la difamación, la injusticia, al permitir que lo lanzaran en una cisterna, que lo metieran, señalarlo de cometer lo que nunca había hecho y de injustamente permitir que lo llevaran finalmente a la cárcel. Pero de allí, después de Dios capacitarlo a través de cada una de estas escuelas o pruebas en la vida de José, Dios lo lleva a materializar su llamado y lo coloca en el palacio, donde se materializaría el llamado de Dios para José. De la misma manera, Dios es quien te llama. De la misma forma, Dios es quien te capacita y Él te enviará. Dios tiene propósitos contigo y aunque tú no lo sabías, quizás estos propósitos estaban desde antes que tú nacieras. Es más, permíteme decirte que por ese propósito es que tú naciste y Dios te dio vida en el vientre de tu madre. No serás satisfecho en esta vida hasta lograr y cumplir ese propósito por el cual tú naciste. Dios te llama, Dios te capacita y Dios te envía. Espero y esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartirla.